La novia de barro. El mundo de Laura se había desmoronado, no con un estruendo, sino con el susurro traicionero de una mentira. Carlos, el hombre con el que había compartido 5 años, risas y promesas de un futuro juntos, se había marchado. La razón tenía nombre y apellido: María, una colega del trabajo con una sonrisa que ahora Laura solo podía describir como una mueca de satisfacción. Laura había intentado seguir adelante. Había intentado reconstruir los fragmentos de su vida, pero cada vez que el dolor empezaba a ceder, el universo se encargaba de clavarle otro puñal. Primero, las fotos de Carlos y María en redes sociales, sonrientes, felices. Luego, la noticia de que se iban a casar. Ese fue el punto de inflexión. El último golpe fue un mensaje de una amiga en común, una frase casual que perforó su corazón: dicen que María está embarazada, Laura. Por eso lo aceleraron todo. Esa tarde, la rabia se instaló en el pecho de Laura como un animal hambriento. No era solo dolor, era una sed de justicia tan intensa que le quemaba las venas. La imagen de Carlos, sonriente, construyendo una familia con la mujer que había destruido la suya, la consumía. Necesitaba que pagaran. Necesitaba que sintieran una fracción de lo que ella sentía. Recordó una vieja leyenda que su abuela le contaba, una historia de susurros y sombras en los rincones olvidados de México. La historia de la tía Toña, una curandera o, como decían otros, una bruja, que vivía en las afueras de un pueblo llamado San Gregorio de las Flores. Un lugar donde los caminos se perdían en el polvo y las casas parecían tragarse la luz. Decían que la tía Toña podía devolver el dolor multiplicado. Al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, Laura tomó su coche y condujo durante horas, dejando atrás la ciudad y sus recuerdos dolorosos. El camino se volvió cada vez más estrecho, las casas más precarias, hasta que el asfalto se convirtió en un sendero de tierra rojiza. Finalmente, encontró la choza de la tía Toña. Era una construcción humilde de adobe y paja, con hierbas secas colgando del alero y un olor penetrante a incienso y a algo dulce y rancio a la vez. La tía Toña era una mujer pequeña y encorvada, con un rostro surcado por profundas arrugas que parecían mapas de historias ancestrales. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de obsidiana, miraron a Laura con una profundidad que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. «¿Vienes por justicia, verdad, hija?», dijo la vieja sin que Laura hubiera pronunciado palabra. «¿Vienes por lo que te quitaron?». Laura asintió, con la voz apenas un susurro. La tía Toña la invitó a sentarse en un taburete bajo y le sirvió una infusión de hierbas amargas. Le habló de los caminos del dolor, de cómo la traición podía envenenar el alma y de que a veces, para sanar, había que devolver el golpe. Pero la magia, hija, no es como una espada. No corta solo lo que deseas. La magia tiene hambre y, una vez que la alimentas, ella decide qué come, advirtió la tía Toña, mientras removía el contenido de una olla humeante. Laura le contó su historia, el engaño, la humillación, el embarazo de María. La tía Toña escuchó con una calma imperturbable, asintiendo de vez en cuando. Cuando Laura terminó, la bruja se levantó y se dirigió a un rincón oscuro de la choza. De una caja de madera vieja, sacó una pequeña figura de barro. Era un muñeco. No era un muñeco de vudú, sino una figura que representaba a un bebé, con los ojos grandes y vacíos, y una boca que parecía estar a punto de llorar. La tía Toña lo envolvió cuidadosamente con hilos negros. «Esto es el pacto de la cuna amarga», explicó la bruja. «Lo enterrarás en la tierra, cerca de la casa de Carlos y María. Cuando el barro se deshaga con la lluvia, la pena de tu corazón se liberará y caerá sobre ellos. María perderá lo que más desea, y Carlos sentirá el vacío de su traición». «¿Y qué pide a cambio?», preguntó Laura, con el amuleto sintiéndose extrañamente pesado y frío en sus manos. La tía Toña sonrió,
mostrando unos pocos dientes amarillentos. El alma que alimenta la magia siempre es la que paga el precio más alto, hija. Pero no te preocupes por eso ahora. Cuando termine, sabrás el precio. Laura se despidió de la bruja con el muñeco de barro oculto en su bolso. El regreso a la ciudad se sintió diferente. Una emoción oscura, pero poderosa, bullía en su interior. Ya no era solo tristeza, era anticipación. Sabía lo que tenía que hacer. La casa de Carlos y María era un chalet moderno en una zona residencial. Laura esperó hasta la medianoche, cuando las luces estaban apagadas y el silencio de la noche envolvía el vecindario. Se acercó al jardín trasero, llevando una pequeña pala de jardinero. El corazón le latía con fuerza, no solo por el miedo a ser descubierta, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Cavó un pequeño agujero bajo un rosal. El muñeco de barro, envuelto en los hilos negros, parecía emitir un lamento silencioso mientras lo depositaba en la tierra. Mientras lo cubría, sintió una punzada de remordimiento, una breve duda. Pero la imagen de Carlos y María, felices y embarazados, disipó cualquier vacilación. La tierra devoró el muñeco. Durante las siguientes noches, Laura no pudo dormir. No era culpa. Era una ansiedad extraña, una sensación de que algo se había desequilibrado en el mundo. Empezó a tener sueños vívidos y perturbadores. Soñaba con figuras borrosas que se movían en la oscuridad, con risas infantiles que se convertían en llantos guturales. Y cada mañana, al despertar, sentía un cansancio físico, como si hubiera estado cavando sin parar toda la noche. Una semana después, Laura recibió una llamada de su amiga en común. La voz sonaba grave y preocupada. «Laura, ¿estás sentada? Tengo que decirte algo sobre Carlos y María». El corazón de Laura dio un vuelco. Se preparó para escuchar la noticia de una desgracia, una pérdida, el pago del hechizo. «María tuvo un accidente», continuó la amiga. «Ella se resbaló en las escaleras. Perdió al bebé». Laura sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el triunfo. Se suponía que sentiría satisfacción, pero en lugar de eso, una náusea helada le recorrió el estómago. No había alegría, solo un profundo vacío. Había deseado el dolor, pero no de esa manera. El amuleto se había disuelto en la tierra y el precio se había empezado a cobrar. Esa noche, Laura escuchó un sonido extraño en su casa. Un llanto. Venía de la pared, un lamento débil y continuo, como el de un recién nacido. Se levantó y caminó hacia la fuente del sonido, que parecía venir de su propia habitación. El llanto aumentaba de volumen. Se acercó a la pared más cercana a su cama y apoyó la oreja. El llanto era inconfundiblemente el de un bebé, pero no un llanto normal. Era un llanto que sonaba a 1000 años de tristeza acumulada. De repente, el llanto cesó. Laura sintió una ráfaga de aire helado que la envolvió por completo. Y entonces, escuchó algo más, un sonido sutil pero inconfundible, el arrastrar de unas uñas pequeñas y afiladas sobre la pintura de la pared, como si algo estuviera intentando salir desde el otro lado. Laura retrocedió hasta chocar con la cómoda, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El sonido de las uñas contra la pared se detuvo, pero el frío permaneció, instalándose en sus huesos. Sin embargo, en medio del terror, un pensamiento oscuro y distorsionado comenzó a florecer en su mente. María ya no tenía al bebé. El vínculo que unía a Carlos con esa mujer se había roto. El espacio está vacío, susurró Laura a la oscuridad, con una sonrisa temblorosa. Él puede volver. A la mañana siguiente, la culpa que había sentido inicialmente fue sofocada por una obsesión renovada. Laura se convenció de que la tragedia de María era la oportunidad que el destino, o la tía Toña, le estaba otorgando. Se vistió con esmero y condujo hasta el hospital donde María estaba internada.
No iba a pedir perdón, iba a consolar a Carlos. Al llegar, lo vio en la sala de espera. Carlos se veía destrozado, con ojeras profundas y los hombros hundidos. Cuando vio a Laura, su confusión fue evidente, pero el dolor lo hacía vulnerable. Me enteré de lo ocurrido, Carlos. Lo siento tanto, mintió ella, poniendo una mano sobre su brazo. El contacto se sintió eléctrico, pero no de una forma romántica, sino como una descarga de estática helada. Carlos no la rechazó. En su vulnerabilidad, aceptó sus llamadas y sus visitas durante los días siguientes. Laura comenzó a enviarle mensajes constantemente, recordándole los buenos tiempos, apareciendo en su casa con comida, llenando los huecos que el duelo de María dejaba vacíos. Pero mientras más se acercaba a Carlos, más se manifestaba la entidad que ella había invocado. Una noche, mientras cenaban en la antigua casa de Carlos, María seguía recuperándose con su madre. La luz del comedor comenzó a parpadear. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carlos, dejándolos cubiertos. Desde la habitación de arriba, la que estaba destinada a ser la guardería, llegó un sonido rítmico. Como si una pelota de goma rebotara contra el suelo. Seguro es el viento, Carlos. Olvídalo, dijo Laura, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Pero el sonido se transformó. El rebote fue reemplazado por un gateo rápido y pesado sobre sus cabezas. Algo se movía arriba con una agilidad antinatural. Carlos subió las escaleras antes de que Laura pudiera detenerlo. Ella lo siguió, con la boca seca. Al entrar en la habitación vacía, encontraron que el papel tapiz de ositos que María había pegado con tanto amor estaba rasgado de arriba a abajo. En el centro de la habitación, el aire olía a tierra mojada y a moho. Esto no es normal, Laura, dijo Carlos, retrocediendo. Desde el accidente de María, siento que algo me sigue. Sueño con un bebé de barro que me llama papá con una voz que suena a piedra triturada. Laura sintió un pinchazo de celos. ¿Incluso en sus pesadillas el espíritu buscaba a Carlos por María? Es solo el trauma, mi amor, dijo ella, acercándose a él. Regresa conmigo. Yo puedo darte la familia que ella no pudo. Olvida a María. El pacto ya está hecho. En cuanto pronunció la palabra pacto, las luces de la casa estallaron simultáneamente. En la oscuridad total, el llanto de 1000 años regresó, pero esta vez no venía de las paredes, sino del espacio vacío entre Carlos y Laura. Dos pequeñas manos de barro, frías y húmedas, se cerraron alrededor de los tobillos de Laura. Ella gritó, pateando al aire. Carlos tropezó y huyó de la habitación, bajando las escaleras presa del pánico. Laura intentó seguirlo, pero algo la sujetaba con una fuerza sobrehumana. Carlos, no me dejes. Aulló ella. Cuando logró zafarse y llegar a la planta baja, Carlos ya se había ido en su coche. Laura se quedó sola en la casa en sombras. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de la tía Toña. No contenía texto, solo una imagen. El muñeco de barro que Laura había enterrado estaba ahora sobre su propia cama, en su casa, con los hilos negros desatados. La obsesión de Laura no se detuvo ante el terror. Regresó a su casa, convencida de que si quemaba el muñeco, el vínculo con el espíritu se rompería, pero Carlos se quedaría con ella. Al entrar en su habitación, el olor a incienso rancio de la choza de la bruja lo inundaba todo. Sobre su almohada, el muñeco de barro la esperaba. Pero ya no era una figura inanimada. Sus ojos de obsidiana parpadearon y su boca de barro se abrió para emitir un susurro que heló la sangre de Laura. Mamá, dijo la cosa. Laura tomó el muñeco con asco e intentó lanzarlo por la ventana, pero el barro se pegó a su piel como si fuera parte de su propio cuerpo. El material empezó a extenderse por sus manos, subiendo por sus brazos, volviéndose sólido y pesado. Desesperada,
tomó las llaves de su coche y condujo de regreso a San Gregorio de las Flores. Necesitaba que la tía Toña detuviera esto. El camino parecía más largo que la primera vez. Las sombras de los árboles en la carretera se alargaban como garras. Al llegar a la choza, la encontró vacía. No había rastro de la anciana, solo una nota sobre el taburete bajo: lo que se entrega a la tierra ya no pertenece a quien lo enterró. El alma que alimenta la magia siempre paga el precio. Querías una familia, Laura. Ahora la tienes. Laura cayó de rodillas, llorando. Sintió un movimiento en su vientre, pero no era el latir de un corazón, sino el roce de algo duro y frío. Se miró al espejo de la choza y vio con horror que su piel se estaba volviendo del color de la tierra seca. Sus ojos se oscurecían hasta parecer cuentas de obsidiana. Regresó a la ciudad una última vez, buscando a Carlos. Lo encontró en la casa de María. Ambos estaban en la puerta, abrazados, llorando su pérdida pero unidos en el dolor. Laura quiso gritarles, decirles que Carlos le pertenecía, pero de su garganta solo salió un sonido de barro rompiéndose. Carlos y María miraron hacia la calle. No vieron a Laura. Solo vieron una figura pequeña y encorvada, con el rostro cubierto de grietas, que los observaba desde las sombras del jardín. ¿Qué es eso, Carlos?, preguntó María, temblando. Parece una estatua de barro, respondió él, cerrando la puerta con llave. Laura intentó moverse, pero sus articulaciones se habían sellado. Se quedó allí, bajo el rosal donde una vez enterró el muñeco, convertida en una figura de jardín eterna y silenciosa. Randonáutica, coordenadas a lo desconocido. El verano en el pueblo de Aunas Creek siempre se sentía como una película que se repetía eternamente. Las mismas calles, los mismos parques y el mismo calor sofocante que parecía derretir el asfalto. Hugo, un joven con una curiosidad que a menudo rozaba la imprudencia, buscaba desesperadamente algo que rompiera la monotonía. Fue entonces cuando encontró la aplicación. Se llamaba Randonáutica. El concepto era fascinante y, para algunos, aterrador. La aplicación utilizaba un generador de números aleatorios cuánticos para enviar a los usuarios a coordenadas específicas. Según los foros de Internet, la clave estaba en la intención. Si pensabas en algo mientras la aplicación generaba el punto, el destino te mostraría una manifestación de ese pensamiento. Es una tontería, Hugo, dijo Leo, mientras se ajustaba las gafas y miraba la pantalla del teléfono de su amigo. Es solo un algoritmo que elige puntos al azar en un mapa. No hay magia en los satélites. No es magia, Leo, es física, replicó Hugo con un brillo en los ojos. Se trata de anomalías. Dicen que el mundo no es tan sólido como creemos. Mañana iremos. Tú, yo y Sarah. Al día siguiente, bajo un sol que castigaba las espaldas, el grupo se reunió en la entrada del bosque de pinos que bordeaba el pueblo. Sarah, que siempre llevaba una cámara analógica colgada al cuello, parecía la más entusiasmada. Hugo abrió la aplicación. La interfaz era minimalista, un mapa oscuro con un botón que decía generar punto cuántico. ¿Cuál es la intención?, preguntó Sarah, preparando su cámara. Algo que se haya perdido, respondió Hugo en voz baja. El círculo en la pantalla empezó a girar. El teléfono vibró con una intensidad inusual y un punto azul apareció en medio de la zona más densa del bosque. La aplicación mostró un mensaje que ninguno de ellos había visto en los tutoriales de Internet. Anomalía extrema detectada. El vacío está esperando. Caminaron durante 40 minutos. El bosque, que solía ser ruidoso por el canto de las cigarras y el crujir de las ramas, se volvió extrañamente silencioso. A medida que se acercaban a las coordenadas, el aire empezó a oler a algo familiar pero fuera de lugar, el aroma a ropa recién lavada y a pastel de manzana. Esto no tiene sentido, susurró Leo,
mirando su propio GPS. Según esto, estamos en una zona de riscos, pero el terreno está perfectamente plano. De repente, los pinos se abrieron para revelar un claro circular. En el centro, no había un árbol ni una roca. Había una casa. No era una cabaña abandonada ni una ruina. Era una casa de 2 pisos, de estilo suburbano, idéntica a la casa donde Hugo vivía. Sin embargo, había un detalle que les erizó la piel: la casa era completamente negra. Las paredes, el tejado, incluso los marcos de las puertas eran de un color azabache profundo que parecía absorber la luz del sol. Y no tenía ventanas. Solo paredes lisas y oscuras. «Esa es mi casa», dijo Hugo, con la voz temblorosa. «Pero, mi casa está a 5 kilómetros de aquí». Sarah dio un paso adelante y tomó una fotografía. El flash de la cámara pareció rebotar contra la superficie negra como si fuera metal. Hugo miró su teléfono. Randonáutica había enviado una notificación nueva: «Has llegado. Recupera lo que es tuyo». La puerta principal, también negra y sin pomo, se deslizó hacia un lado sin emitir el más mínimo sonido. Hugo, impulsado por una fuerza que no podía explicar, entró. Leo y Sarah se miraron con terror, pero no quisieron dejarlo solo. El interior de la casa era un contraste violento. Mientras que el exterior era un bloque de sombras, el interior estaba iluminado por una luz blanca y aséptica que parecía salir de las propias paredes. Pero lo más inquietante era el mobiliario. La sala estaba llena de objetos. Miles de objetos apilados en estantes que llegaban hasta el techo. Hugo se acercó a un estante y soltó un jadeo. Allí estaba su viejo camión de bomberos de plástico, el que perdió cuando tenía 5 años en un viaje a la playa. Al lado, se encontraba el reloj de pulsera de su abuelo que desapareció hace 2 veranos. Sarah encontró su diario de la escuela primaria, aquel que creía haber olvidado en un autobús. «Todo lo que hemos perdido en nuestras vidas está aquí», dijo Sarah, pasando los dedos por la cubierta de su diario. «Es como un museo de lo olvidado». «No es un museo», dijo Leo, señalando un rincón de la cocina. «Miren eso». En la mesa de la cocina había 3 platos de porcelana. En cada plato había un objeto que aún no se había perdido: el llavero que Leo llevaba en el bolsillo, la tapa de la lente de la cámara de Sarah y el propio teléfono de Hugo. Los objetos en los platos empezaron a parpadear, volviéndose transparentes y luego sólidos de nuevo. En ese momento, el teléfono de Hugo, que estaba sobre la mesa, se encendió solo. La aplicación Randonáutica mostró un mapa nuevo. Pero ya no mostraba el bosque. Mostraba el interior de la casa negra, y 3 puntos rojos se movían en tiempo real por los pasillos. «Tenemos que salir de aquí», sentenció Leo, retrocediendo hacia la puerta. «Esto no es una anomalía, es una trampa». Intentaron regresar por donde vinieron, pero la puerta por la que habían entrado ya no estaba. En su lugar, había una pared negra y lisa. La casa había cambiado su estructura. Las habitaciones empezaron a alargarse y las puertas se multiplicaban en las paredes como si el edificio estuviera creciendo. Hugo sintió un tirón en su bolsillo. Su llavero ya no estaba allí, había aparecido mágicamente en el plato sobre la mesa. Sarah gritó cuando su cámara desapareció de su cuello y apareció en otro estante, etiquetada con una fecha: el día de hoy. «La casa no solo guarda lo que ya perdimos», dijo Hugo con horror. «Está reclamando lo que somos ahora. Si nos quedamos aquí, nosotros seremos lo siguiente en ser etiquetado». Una nueva notificación llegó a los 3 teléfonos al mismo tiempo. El sonido fue unánime y metálico, resonando en las paredes sin ventanas. El mensaje decía: «El vacío no acepta devoluciones. La intención ha sido procesada. Busquen la salida antes de que el mapa se borre». En la pantalla,
el mapa del interior de la casa empezó a pixelarse, desapareciendo habitación por habitación. Si el mapa se borraba por completo, se quedarían a ciegas en un laberinto cambiante que quería convertirlos en simples objetos de colección. Hugo miró hacia la escalera que subía al segundo piso. Allí, en lo alto, una figura pequeña y oscura, con la forma de un niño pero sin rasgos definidos, sostenía el teléfono de Hugo y lo saludaba con una mano lenta y mecánica. «Ese es el punto final», señaló Hugo. «Tenemos que subir». Mientras ponían un pie en el primer escalón, la casa soltó un crujido sísmico. El suelo empezó a inclinarse y el aroma a pastel de manzana fue reemplazado por el olor rancio de algo que ha estado enterrado por mucho tiempo. La aventura por las coordenadas de lo desconocido acababa de transformarse en una carrera por no ser olvidados para siempre. El primer escalón cedió bajo el peso de Hugo con un crujido sordo. No era madera lo que se rompía, sino algo que se sentía como hueso seco. La figura oscura en lo alto de la escalera desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un rastro de estática en el aire. La casa negra ya no intentaba parecer un hogar, las paredes empezaron a supurar un líquido denso y oscuro, similar a la tinta, que borraba los colores de los objetos en los estantes. «Rápido, el mapa se está desvaneciendo», gritó Leo, mostrando la pantalla de su teléfono. La cuadrícula digital que representaba el segundo piso parpadeaba violentamente. Cada vez que una habitación desaparecía del mapa, el pasillo real frente a ellos se encogía, obligándolos a correr para no ser aplastados por las paredes que se cerraban. Sarah intentó tomar una última foto de la escalera, pero al presionar el disparador, su cámara se deshizo en sus manos, convirtiéndose en un montón de arena gris. Ella soltó un grito de frustración y miedo, su conexión con la realidad se estaba desmoronando. Llegaron al rellano del segundo piso y se encontraron con un pasillo infinito lleno de puertas. Sobre cada marco de puerta había una etiqueta con un año diferente. 2010, 2015, 2024. Hugo comprendió la arquitectura de la trampa, la casa no solo estaba organizada por objetos, sino por recuerdos. Estaban caminando a través de la cronología de sus propias pérdidas. De la habitación marcada como 2018 surgió un sonido familiar. Era el ladrido de un perro. Hugo se detuvo en seco, con el corazón en un puño. «Es Buster», susurró Hugo. «Mi perro que escapó hace años. Está ahí dentro». «Hugo, no es real», le advirtió Leo, tirando de su brazo. «La aplicación está usando tu intención de encontrar lo perdido para anclarte aquí. Si entras en esa habitación, te convertirás en un recuerdo más». Hugo dudó, con la mano temblando sobre el pomo negro de la puerta. El ladrido se convirtió en un gemido lastimero. Pero al mirar su teléfono, vio que el punto rojo que representaba su posición estaba siendo rodeado por una mancha negra en la pantalla. La aplicación estaba borrando su existencia. Con un esfuerzo supremo, Hugo apartó la vista de la puerta y siguió corriendo hacia el final del pasillo, donde la figura oscura había vuelto a aparecer. La figura no era un niño. Al acercarse, vieron que era una silueta compuesta por miles de pequeños objetos perdidos, llaves, monedas, botones y canicas, todos unidos por una fuerza magnética invisible. En lugar de rostro, la entidad sostenía el teléfono original de Hugo, el cual mostraba una cuenta regresiva, 10 segundos para la sincronización total. «No es una persona, es el servidor de la aplicación», exclamó Leo. «Está recolectando datos biológicos. Nosotros somos los datos». La criatura de objetos extendió un brazo hecho de cables y llaves oxidadas. Sarah, en un movimiento valiente, lanzó su mochila contra la entidad, pero el objeto fue absorbido al instante, pasando a formar parte del cuerpo de la criatura. El suelo bajo sus pies empezó a volverse líquido, como si la casa se estuviera transformando en un charco de tinta negra listo para tragárselos. «La intención», gritó Hugo.
Randonáutica funciona con la intención. Si este lugar se creó con nuestro deseo de encontrar lo perdido, tenemos que desear lo opuesto. ¿Cómo deseas lo opuesto a perder algo?, preguntó Sarah, hundiéndose hasta los tobillos en el suelo viscoso. Deseando ser encontrados, respondió Hugo. Los tres cerraron los ojos con fuerza. Hugo no pensó en su perro, ni en su juguete de la infancia, ni en los objetos del estante. Se concentró en el calor del sol de Aunas Creek, en el ruido de las cigarras y en la voz de su madre llamándolo para cenar. Visualizó el bosque no como un lugar de anomalías, sino como un camino de regreso a casa. El teléfono en manos de la criatura emitió un chirrido electrónico ensordecedor. El código en la pantalla empezó a invertirse. Los números rojos se volvieron verdes y la cuenta regresiva comenzó a sumar en lugar de restar. La casa negra vibró con una fuerza destructiva. Las paredes se rasgaron como si fueran de papel, revelando que detrás de ellas no había nada, solo un vacío absoluto sembrado de estrellas distantes. No abran los ojos, ordenó Hugo. Mantengan la intención. Un torbellino de aire helado los succionó. Sintieron que sus cuerpos se estiraban como ligas de goma y luego, de golpe, el impacto de algo duro y seco contra sus rostros. Valeria, Leo y Sarah abrieron los ojos. Estaban tumbados en el suelo de tierra del bosque de pinos. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un color violeta profundo. El silencio del bosque había regresado, pero esta vez era un silencio natural, roto por el crujir de las ramas y el viento entre las hojas. Hugo buscó su teléfono en el bolsillo. Estaba allí, pero la pantalla estaba fundida, convertida en un bloque de plástico negro inservible. Sarah buscó su cámara, pero solo encontró la correa colgada de su cuello. El dispositivo se había quedado en la casa para siempre. Leo simplemente se sentó en el suelo, respirando agitadamente, comprobando que sus manos y pies seguían siendo sólidos. «Lo logramos», susurró Sarah, con la voz rota. «Salimos». Caminaron de regreso al pueblo en silencio, demasiado asustados para hablar de lo que habían visto. Al llegar a la casa de Hugo, todo parecía normal. Las luces estaban encendidas y el olor a pastel de manzana, esta vez real, flotaba desde la cocina. Hugo se despidió de sus amigos y entró en su hogar, sintiendo una gratitud inmensa por la normalidad. Subió a su habitación y se sentó en la cama, intentando procesar la experiencia. Se convenció de que la anomalía había sido destruida, de que la aplicación ya no tenía poder sobre ellos. Sin embargo, al quitarse los zapatos, notó algo extraño en el suelo, justo debajo de su escritorio. Era un objeto pequeño y brillante. Hugo se agachó para recogerlo. Era el llavero de Leo, el mismo que habían visto en el plato de porcelana dentro de la casa negra. Un frío glacial le recorrió la nuca. Si el objeto de Leo estaba en su casa, significaba que la casa negra no había desaparecido, solo se había mudado. Hugo miró hacia la esquina de su habitación y vio que las sombras eran un poco más densas de lo habitual. En ese momento, de manera incomprensible su celular vibró y a pesar de su estado, funcionaba. En la pantalla apareció el mapa satelital de su propia calle. Un punto azul parpadeaba exactamente sobre su posición. El celular emitió un sonido de alerta que se multiplicó por 1000. Afuera, en la calle, Hugo escuchó cómo los teléfonos de todos sus vecinos vibraban al unísono. Se asomó a la ventana y vio a decenas de personas saliendo a sus jardines, todos iluminados por la luz azul de sus pantallas. Todos tenían la misma expresión vacía. En la pantalla de Hugo apareció un último mensaje: sincronización completada. Bienvenidos a la zona muerta. Pasillo al más allá. La Universidad de Blackwood no era un lugar para los débiles de corazón. Sus edificios de piedra gris, cubiertos de hiedra que parecía trepar como dedos esqueléticos, susurraban historias de siglos pasados. Pero para Leo, Mateo,
Clara y Sofía, solo era el lugar donde finalmente compartirían un departamento. El departamento 4B olía a cera vieja y a libros húmedos. Era espacioso, pero las sombras en las esquinas parecían ser más densas de lo normal. «Es perfecto», dijo Clara, dejando su caja de libros sobre el suelo de madera que crujió en señal de protesta. «Solo necesita un poco de vida». «O un poco de muerte», bromeó Mateo, sacando algo de su mochila con una sonrisa traviesa. Era una tabla de madera, toscamente tallada. No era un juego de mesa comprado en una tienda de juguetes. Tenía las letras pintadas con una pintura negra que brillaba bajo la luz mortecina de la sala. ¿Una ouija? Leo arqueó una ceja. Mateo, tenemos 20 años, no 12. No vamos a invocar al conejo de Pascua. Vamos, Leo, es para inaugurar el lugar, insistió Mateo. Dicen que este edificio fue un orfanato antes de ser parte de la facultad. ¿No tienen curiosidad? Sofía, que hasta entonces había estado examinando una extraña mancha en la pared del pasillo, se acercó. Solo si prometen no asustarme a propósito. Mis nervios ya están fritos con el examen de anatomía. Se sentaron en círculo sobre la alfombra raída. La luz de una sola vela temblaba en el centro. Colocaron sus dedos ligeramente sobre el puntero de madera. El aire en la habitación pareció enfriarse de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno, aunque todas estaban cerradas. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Mateo, forzando una voz profunda. Silencio. El puntero no se movió. ¿Ves? Nada, dijo Leo, a punto de levantarse. De repente, el puntero dio un tirón. No fue un movimiento fluido, fue un espasmo. Se deslizó hacia la letra S. Luego a la I. Muy gracioso, Clara, dijo Sofía, palideciendo. Yo no lo moví, susurró Clara. Sus manos temblaban. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo, esta vez sin rastro de burla en su voz. El puntero se movió con una velocidad eléctrica. Andrés. Andrés, leyó Leo en voz alta. ¿Cuántos años tienes, Andrés? El puntero se dirigió al número 7. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Sofía, con la voz apenas por encima de un susurro. El puntero deletreó, jugar. Y entonces, la vela se apagó. Pero no fue un soplo de aire. Fue como si unos dedos invisibles hubieran pellizcado la mecha. En la oscuridad total, un sonido metálico rodó por el suelo de madera desde el fondo del pasillo. Era el sonido de una pelota de goma rebotando. Pero en ese departamento no había ninguna pelota. A la mañana siguiente, el sol de la mañana hizo que los temores de la noche parecieran ridículos. Casi. Leo fue el primero en despertar. Al salir de su habitación, tropezó con algo pequeño y redondo. Era una pelota de goma roja, vieja y desgastada, con una marca de mordida en un costado. ¿Quién trajo esto?, preguntó en la cocina, mientras los demás desayunaban en silencio. Mateo dejó su taza de café a medio camino de su boca. Yo no. Yo menos, añadió Sofía, mirando la pelota con desconfianza. Esa cosa no estaba aquí ayer cuando limpiamos. Seguro estaba bajo algún mueble y rodó, dijo Clara, aunque su voz no sonaba convencida. Este piso está inclinado, es un edificio viejo. Leo dejó la pelota sobre la mesa del comedor. Se fueron a sus clases, tratando de olvidar el incidente. Pero la Universidad de Blackwood tiene una forma de recordarte que no eres el único dueño de tu espacio. Cuando regresaron por la tarde, la puerta del departamento estaba cerrada con llave, tal como la habían dejado. Sin embargo, al entrar, se detuvieron en seco. La mesa del comedor estaba volcada. No solo caída, estaba patas arriba,
perfectamente equilibrada en el centro de la habitación. Y sobre una de las patas de la mesa reposaba la pelota roja. Vale, esto ya no es una broma, dijo Mateo, retrocediendo hacia la puerta. Leo, si estás tratando de asustarnos con algún truco de hilos, detente ahora. He estado contigo todo el día en la biblioteca, genio, respondió Leo, sintiendo un sudor frío bajar por su nuca. De pronto, un estruendo vino de la cocina. Corrieron hacia allá. El estante de los vasos se había desprendido de la pared. Pero no se había caído simplemente. Los fragmentos de vidrio no estaban esparcidos al azar, estaban dispuestos en el suelo formando una palabra tosca y desigual. Hola. Tenemos que irnos, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Ahora mismo. Es solo un poltergeist, dijo Clara, tratando de mantener la lógica científica, aunque sus dientes castañaban. Energía residual. Si lo ignoramos, perderá fuerza. Eso dicen los libros. Los libros no dicen qué hacer cuando el fantasmita escribe con vidrios rotos, replicó Mateo. Decidieron quedarse esa noche, pero durmieron todos en la sala, con las luces encendidas. No durmieron mucho. Durante toda la madrugada, escucharon risas infantiles provenientes de las paredes. No eran risas alegres. Eran risas sofocadas, como si alguien estuviera escondido en un armario, divirtiéndose a su costa. Pasaron 3 días. La actividad se volvió una rutina aterradora. Las luces parpadeaban en código Morse, la temperatura bajaba drásticamente a las 3 de la mañana y la pelota roja aparecía en sus camas, dentro de sus zapatos o incluso dentro del microondas. Intentaron tirar la pelota a la basura, pero siempre regresaba. Intentaron quemar la tabla ouija, pero el fuego simplemente no prendía sobre la madera, a pesar de usar alcohol. Andrés no quiere que nos vayamos, dijo Clara una noche, ojerosa y pálida. Pero tampoco quiere que estemos cómodos. ¿Qué fue lo que pasó en este edificio?, preguntó Leo. Decidieron investigar en los archivos de la biblioteca de la universidad. Mientras buscaban entre microfilmes y periódicos viejos, encontraron una noticia de 1924. Tragedia en el orfanato Blackwood, niño de 7 años desaparece tras juego de escondite. La noticia explicaba que un niño llamado Andrés nunca fue encontrado. Sus compañeros dijeron que se había escondido en el lugar secreto y que nunca salió. El orfanato cerró poco después por negligencia. El lugar secreto, susurró Mateo. Si el departamento 4B era parte del orfanato, ese lugar debe estar allí. Regresaron al departamento con el corazón en la garganta. Al entrar, el aire era tan pesado que costaba respirar. En el pasillo, frente a la pequeña puerta de un armario empotrado que nunca habían logrado abrir, estaba la pelota roja. Es aquí, dijo Leo. Forzaron la puerta con una palanca. Al abrirse, no encontraron estantes ni ropa. Encontraron un espacio hueco detrás de la pared, un nicho oscuro que olía a polvo y a algo mucho más antiguo. Leo iluminó el interior con su linterna. En el suelo del pequeño escondite había un montón de canicas, un zapato diminuto y un dibujo hecho con tiza en la pared. El dibujo representaba a 4 personas. 4 personas con los ojos tachados. Y encima de ellos, una figura pequeña sosteniendo una pelota. No nos está pidiendo jugar, dijo Sofía, retrocediendo con horror. Nos está marcando. En ese momento, la puerta principal del departamento se cerró de golpe con una fuerza sobrehumana. Las cerraduras giraron solas. Desde la oscuridad del escondite, una voz pequeña, rasposa y carente de toda inocencia, susurró. Mi turno de esconderse. Si no me encuentran antes de que se apague la última luz, me quedo con sus ojos. Las luces del pasillo explotaron una a una, avanzando hacia ellos como una ola de oscuridad total.
La última bombilla del pasillo estalló con un sonido seco, como un disparo. El vacío que quedó no era una oscuridad normal, era densa, casi líquida, y olía a tierra mojada y a metal oxidado. «Saquen los teléfonos. Las linternas», gritó Leo, tanteando desesperadamente sus bolsillos. 4 haces de luz temblorosos cortaron la negrura. Sofía sollozaba, aferrada al brazo de Mateo. Clara, la mente lógica del grupo, miraba fijamente el dibujo en la pared del escondite. Los ojos tachados de las figuras de tiza parecían brillar bajo la luz de los LED. Dijo que si no lo encontrábamos, se quedaría con nuestros ojos, susurró Clara, su voz quebrada. Es un juego de escondite, pero las reglas no son humanas. ¿Dónde puede estar?, preguntó Mateo, girando su linterna hacia el techo. El sonido venía de arriba. No del piso de arriba, sino del techo del mismo pasillo. Las luces de sus teléfonos iluminaron el rincón superior. Allí, agazapada como una araña imposible, estaba la sombra de un niño. No tenía rostro, solo un hueco negro donde debería estar la boca, y en su mano derecha sostenía la pelota roja. «Ahí está», gritó Sofía. En cuanto la luz lo tocó, la sombra soltó una carcajada distorsionada que sonó como estática de radio. Saltó al suelo con una agilidad sobrenatural y corrió hacia la cocina. «No dejen que se escape», exclamó Leo, impulsado por una mezcla de terror y adrenalina. «Si el juego termina, perdemos». Corrieron tras él, pero el departamento 4B ya no era el mismo. El pasillo parecía estirarse infinitamente. Las puertas de las habitaciones se abrían y cerraban de golpe a su paso, intentando atrapar sus dedos. Los cuadros de las paredes habían cambiado, los paisajes universitarios ahora mostraban rostros de niños gritando en silencio. Llegaron a la cocina, pero la sombra de Andrés se había esfumado. El suelo estaba cubierto por una capa de agua helada que brotaba de las tuberías rotas. «Miren la mesa», dijo Mateo, señalando con el dedo tembloroso. La mesa, que antes estaba boca abajo, ahora estaba cubierta por cientos de canicas de vidrio. Eran miles. Brillaban como ojos de gato bajo la luz de las linternas. Andrés buscaba sus canicas, decía el recorte del periódico, recordó Leo. No buscaba jugar, buscaba lo que le quitaron. De repente, las canicas empezaron a vibrar. Como si tuvieran vida propia, rodaron hacia los pies de los chicos a una velocidad increíble. «Cuidado», gritó Clara, pero fue tarde. Mateo resbaló sobre la marea de vidrio y cayó pesadamente. En un segundo, las canicas empezaron a trepar por sus piernas, pesadas como piedras, pegándose a su ropa como imanes. «Quítenmelas. Me pesan», rugió Mateo, tratando de levantarse, pero era como si el suelo lo estuviera succionando. Desde las sombras de la despensa, Andrés emergió parcialmente. Su mano gris y pequeña señaló a Mateo. «Tú, eres, el primero», susurró la voz infantil, multiplicada por 1000 ecos. «Déjalo en paz». Leo se lanzó hacia la despensa, pero Andrés desapareció en un parpadeo, dejando caer la pelota roja. La pelota rebotó 1, 2, 3 veces. Con cada rebote, una ventana de la cocina estallaba hacia adentro. Los cristales volaban como cuchillas. Sofía y Clara se cubrieron la cara, gritando. «Tenemos que salir del departamento», chilló Sofía. «Al carajo con la investigación y el contrato. Corran». Lograron levantar a Mateo y arrastrarlo hacia la puerta principal. Forcejearon con el picaporte. Estaba ardiendo, como si el metal hubiera sido expuesto a un soplete. «Está bloqueada desde fuera», gritó Leo, golpeando la madera con el hombro. «Andrés, abre la maldita puerta». La risa del niño resonó justo detrás de sus orejas. «No podemos salir por la fuerza», dijo Clara, tratando de calmar sus pulmones. «Piensen como Stine, piensen en el giro. Andrés no murió en el escondite.
El artículo decía que nunca salió. Clara corrió de vuelta al pasillo, hacia el pequeño nicho que habían abierto. Los demás la siguieron, esquivando los muebles que flotaban a medio metro del suelo. ¿Qué haces?, preguntó Leo. El dibujo de la tiza. Clara empezó a rasgar el papel tapiz alrededor del escondite con sus uñas. No es un dibujo de nosotros. Es un mapa. Debajo del papel tapiz amarillento, descubrieron una inscripción tallada directamente en la piedra del edificio. No era una broma de un fantasma. Era una confesión. Lo encerramos para que no contara lo que vio. El director lo dejó en el entrepiso. Andrés sigue aquí, pero no en el 4B. Él es el 4B. El edificio entero soltó un gemido metálico. Las paredes empezaron a cerrarse. El techo bajaba centímetros por segundo. Andrés no era un niño buscando amigos, era un espíritu de puro rencor que se alimentaba de la estructura del edificio. No quiere jugar al escondite, gritó Mateo. Quiere que seamos parte de las paredes, como él. Leo miró la pelota roja que rodaba hacia ellos una vez más. Esta vez, no huyó. Se agachó y la atrapó. La pelota se sentía caliente, palpitando como un corazón pequeño. ¿Quieres tu pelota, Andrés?, desafió Leo a la oscuridad. Pues búscala afuera. Leo corrió hacia la ventana de la sala, que estaba sellada por una persiana de hierro que bajaba lentamente. Con todas sus fuerzas, lanzó la pelota roja a través del vidrio reforzado. La pelota salió disparada hacia el patio oscuro de la universidad. Por un segundo, hubo un silencio absoluto. El tiempo pareció detenerse. Entonces, un grito desgarrador, un lamento que no pertenecía a este mundo, sacudió los cimientos de Blackwood. Una forma gris y borrosa salió disparada por la ventana rota, persiguiendo el único objeto que lo ataba a este mundo. La presión en las paredes desapareció. La puerta principal se abrió de par en par con un suspiro de aire viejo. Los cuatro amigos no esperaron. Bajaron las escaleras de 4 en 4, sin mirar atrás, sin recoger sus cosas, sin detenerse hasta que sus pies tocaron el asfalto frío de la calle, bajo la luz de las farolas públicas. Se detuvieron frente a la entrada del edificio 4, jadeando. Miraron hacia arriba, a la ventana del cuarto piso. Allí, en el marco de la ventana rota, no había nadie. Pero en el jardín de abajo, justo debajo de la farola, la pelota roja descansaba sobre el césped. De repente, una mano pequeña y pálida apareció desde la sombra del arbusto, recogió la pelota y volvió a desaparecer en la oscuridad. Se mudó, susurró Sofía, temblando. Ya no está en el departamento. ¿Entonces dónde está?, preguntó Mateo. Leo miró a su alrededor. La universidad estaba llena de edificios viejos, de dormitorios compartidos y de jóvenes que, como ellos, buscaban un poco de diversión con una tabla o ouija. Está buscando un nuevo cuarto, respondió Leo. Y alguien que quiera jugar. Los cuatro se alejaron caminando, jurando no volver a tocar una tabla de madera en lo que les quede de vida. El filtro del rostro real. La Universidad de San Judas no era famosa por sus leyendas, sino por su aburrida modernidad. Era un complejo de edificios de cristal y acero donde el mayor peligro solía ser quedarse sin batería en medio de una conferencia. Sin embargo, todo cambió la semana en que apareció la aplicación. No estaba en las tiendas oficiales, llegaba como un enlace compartido de teléfono en teléfono, un archivo ejecutable con un icono que parecía un ojo humano demasiado realista. El nombre era simple, Visage. Valeria era el tipo de persona que no creía en nada que no pudiera ver bajo un microscopio. Estudiaba biología y pasaba sus noches analizando tejidos celulares, ignorando las tendencias que sus amigas seguían con fervor. Por eso, cuando sus compañeras de cuarto, Dana y Julieta, irrumpieron en su habitación gritando de risa, Valeria ni siquiera levantó la vista de sus apuntes.
Julieta sostenía su teléfono con el brazo estirado, buscando la luz adecuada. Explicó que la aplicación no era como los filtros de belleza habituales que suavizaban la piel o cambiaban el color de los ojos. Visage prometía mostrar la verdad absoluta, el rostro que el destino te tenía preparado. Dana fue la primera en probarlo. La pantalla escaneó su rostro con una línea roja que subía y bajaba. El resultado fue decepcionante para quienes buscaban un susto. Dana se veía exactamente igual, pero con unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos y una expresión de serenidad absoluta. Rieron pensando que solo era un software de envejecimiento muy avanzado. Pero entonces fue el turno de Julieta. Cuando el escáner terminó, ella soltó el teléfono sobre la cama como si quemara. En la pantalla, su versión futura no era vieja, sino que aparecía con el rostro pálido, los labios azulados y una expresión de terror congelado. Lo más extraño no era su cara, sino que, en el fondo de la imagen, justo sobre su hombro derecho, se veía una mano grisácea con uñas largas y astilladas que no estaba en la habitación real. Valeria finalmente dejó su bolígrafo y tomó el teléfono. Miró a su alrededor. La habitación estaba iluminada por la lámpara de escritorio y la luz del pasillo. No había nadie más. Atribuyó la imagen de la mano a un error de procesamiento del algoritmo, una broma programada por los desarrolladores para generar misterio. Para demostrar que no había nada que temer, Valeria descargó la aplicación y activó la cámara frontal. El sensor tardó más de lo habitual con ella. La línea roja parpadeó y se tornó de un color escarlata intenso. Cuando la imagen se procesó, Valeria no vio arrugas ni signos de muerte. Se vio a sí misma, joven y viva, pero sus ojos en la pantalla eran dos cuencos negros y vacíos. Detrás de ella, en el reflejo del espejo del armario que se veía en la foto, la figura de una mujer vestida con un abrigo raído la observaba. La mujer no tenía rostro, solo una superficie de piel lisa y tensa donde deberían estar sus facciones. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la superficie lisa de la cara de aquella mujer. Se convenció de que era una campaña de marketing viral para alguna película de terror. Sin embargo, el ambiente en el campus empezó a enrarecerse. A la mañana siguiente, Julieta no fue a clase. Dana encontró su cama vacía y su teléfono en el suelo, con la pantalla rota. Lo más inquietante fue que, al recoger el aparato, la cámara se activó sola. Dana vio su propio reflejo en el cristal fracturado y, por un segundo, la figura del abrigo raído estaba allí, parada en el centro de la habitación vacía. Valeria intentó borrar la aplicación de su teléfono, pero el icono simplemente regresaba. No importaba cuántas veces lo arrastrara a la papelera o si intentaba restaurar el sistema de fábrica. El ojo del icono parecía seguir sus movimientos cada vez que movía el dispositivo. Decidió dejar el teléfono guardado en el fondo de su mochila y dirigirse a la biblioteca, buscando la seguridad de los espacios públicos y la luz brillante de los fluorescentes. Mientras caminaba por los pasillos de la facultad, notó algo extraño en las ventanas de cristal que daban al patio. Los estudiantes caminaban normalmente, pero en el reflejo de los cristales, algunos de ellos llevaban a la mujer sin rostro pegada a sus espaldas, caminando en perfecta sincronía con ellos. El pánico empezó a burbujear en su pecho cuando entró en el baño de la biblioteca para lavarse la cara. Se evitó mirar al espejo durante unos minutos, pero la curiosidad, o quizás una fuerza invisible, la obligó a levantar la vista. En el espejo, ella estaba sola. Suspiró con alivio, pensando que los reflejos de las ventanas habían sido una alucinación por la falta de sueño. Pero entonces, sacó su teléfono solo para revisar la hora. Al encender la pantalla, la aplicación Visage se abrió sola. La cámara frontal le devolvió su imagen. Allí, en la pantalla del teléfono, la mujer sin rostro estaba de pie justo detrás de ella, dentro del cubículo del baño que Valeria acababa de cerrar con llave. Valeria se giró con violencia,
golpeando la puerta del cubículo con la espalda. No había nadie. El espacio era tan pequeño que era imposible que alguien se ocultara. Volvió a mirar el teléfono. En la pantalla, la mujer estaba aún más cerca, estirando sus dedos largos hacia el cabello de Valeria. La joven salió corriendo del baño, ignorando las miradas de los otros estudiantes. Sabía que no era una broma. La aplicación no estaba creando imágenes, estaba otorgando la capacidad de ver algo que siempre había estado allí, algo que ahora sabía que estaba siendo observado. Buscó a Dana desesperadamente, pero su amiga no respondía a las llamadas. Valeria regresó al departamento, esperando encontrarla allí. Al entrar, el silencio era absoluto. Encontró el teléfono de Dana sobre la mesa de la cocina. Estaba encendido. Valeria se acercó lentamente y miró la pantalla. Había una grabación de video en curso. En el video, Dana gritaba mientras algo invisible la arrastraba hacia el interior del armario del pasillo. Valeria miró hacia el armario. La puerta estaba entreabierta. Un hilo de lana gris, idéntico al del abrigo de la mujer de la foto, colgaba de la cerradura. Con las manos temblando, Valeria tomó el teléfono de Dana y el suyo propio. Notó que la batería de ambos dispositivos se agotaba a una velocidad antinatural, bajando un 1% cada pocos segundos. Comprendió que, si los teléfonos se apagaban, ella se quedaría completamente ciega ante la presencia que la acechaba. Corrió hacia su habitación y buscó todos los cargadores que tenía, pero al conectar los cables, las chispas saltaron de los enchufes y las luces del departamento se apagaron por completo. En la oscuridad, el único resplandor provenía de las dos pantallas de los teléfonos. Valeria se sentó en el centro de su cama, apuntando con una pantalla hacia adelante y con la otra hacia atrás, como si fueran escudos de luz. A través de la pantalla de su teléfono, vio que la mujer sin rostro ya no estaba en el espejo ni en el fondo de la habitación. Estaba sentada a los pies de su cama. La criatura empezó a gatear lentamente sobre el colchón, hundiéndolo con un peso que Valeria podía sentir en sus propias piernas, aunque no viera nada con sus ojos reales. La mujer se acercó tanto que Valeria pudo oler el aroma a humedad y a olvido que desprendía. La pantalla del teléfono marcó un 5% de batería. La mujer sin rostro levantó una mano y, con un dedo frío como el hielo, tocó la frente de Valeria. En ese momento, la pantalla se volvió negra. Valeria se quedó en el vacío total, sintiendo la presión de esos dedos invisibles sobre su piel. Justo cuando estaba a punto de gritar, el teléfono de Dana, que aún conservaba un poco de carga, emitió un sonido de notificación. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla: no cierres los ojos, ella quiere usarlos. Valeria tomó el dispositivo y activó la cámara con el último aliento de energía que quedaba. Lo que vio no fue a la mujer, sino un mapa de la universidad con un punto rojo parpadeando en el sótano del edificio de administración, donde se encontraba el servidor central de la red del campus. Debajo del mapa, un texto decía: la verdad no está en el rostro, sino en el origen. Borra el código o conviértete en el filtro. El teléfono de Dana se apagó finalmente, dejando a Valeria en una oscuridad donde el único sonido era el de una respiración pesada que no era la suya, justo al lado de su oído. Valeria permaneció inmóvil en la oscuridad de su habitación, sintiendo que el aire se volvía espeso y difícil de tragar. La presión del dedo frío sobre su frente desapareció, pero el peso sobre el colchón seguía allí. Sabía que no podía quedarse paralizada, la advertencia del mensaje era clara. Si cerraba los ojos por el miedo, dejaría de ser la observadora para convertirse en la presa definitiva de Visas. Guiada por el tacto y por un instinto de supervivencia, Valeria se deslizó fuera de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. No se atrevía a mirar hacia atrás, temiendo que, incluso sin la pantalla, su mente proyectara la imagen de la mujer sin rostro.
Salió del departamento a tientas, encontrando el pasillo del edificio iluminado por las luces de emergencia, que emitían un zumbido eléctrico constante y una luz rojiza y débil. Mientras bajaba las escaleras hacia el edificio de administración, Valeria notó que el campus estaba extrañamente desierto. No era solo la hora, era como si el mundo se hubiera vaciado de gente. Al pasar frente a las grandes ventanas del vestíbulo, evitó mirar su reflejo. Sin embargo, por el rabillo del ojo, vio que las superficies de cristal ya no reflejaban el edificio de enfrente. En su lugar, mostraban un paisaje desolado donde figuras pálidas vagaban sin rumbo. Eran los otros estudiantes, caminando como sonámbulos, todos con sus teléfonos pegados a la cara, atrapados en la hipnosis de la pantalla. Llegó al edificio de administración y forzó la puerta lateral. El sótano olía a ozono y a plástico quemado. Allí se encontraba la sala de servidores, el cerebro electrónico que mantenía conectada a toda la universidad. Al entrar, las filas de gabinetes metálicos parpadeaban con miles de luces azules y verdes. En medio de la sala, frente a una consola central, Valeria vio una silueta familiar. Era Dana. Estaba de pie, rígida, pero no estaba trabajando en la computadora. Sus manos estaban fundidas con el teclado, literalmente unidas por cables de fibra óptica que brotaban de sus muñecas. Su rostro estaba desapareciendo bajo una capa de piel nueva y lisa que crecía como un hongo sobre sus facciones. En la pantalla gigante sobre ella, el código de Visage no era texto, sino una marea de venas negras digitales que latían al ritmo de un corazón. En la pantalla apareció una notificación gigante, cargando rostro de Valeria al 90%. Valeria sintió un dolor insoportable, como si alguien estuviera usando una lija para borrar sus cejas y sus labios. Se lanzó hacia el gabinete principal para desconectar los cables, pero una mano fría la sujetó por el cuello y la lanzó contra la pared. Era la mujer del abrigo raído. Por fin estaba fuera de la pantalla, sólida y real. Su rostro era una superficie de piel tensa, sin nariz, sin ojos, solo un lienzo en blanco que vibraba con los gritos mudos de quienes habían sido borrados antes. La criatura se abalanzó sobre ella con una fuerza mecánica. Valeria esquivó un golpe que abolló el metal de un servidor y, en un acto de pura desesperación, tomó una pesada palanca de metal que servía para el mantenimiento de los estantes. Valeria golpeó el costado de la entidad, pero no hubo sangre, solo un estallido de estática y chispas. La mujer sin rostro la agarró del brazo y Valeria sintió que su propia mano empezaba a pixelarse, volviéndose transparente y borrosa. Estaba siendo procesada. Estaba perdiendo su existencia física para convertirse en datos. Tú no eres real. Gritó Valeria, aunque su voz sonaba cada vez más distorsionada, como una grabación fallida. Logró zafarse y corrió hacia el núcleo de energía. En lugar de intentar apagar el sistema, decidió sobrecargarlo. Sabía que la aplicación se alimentaba de la conexión constante. Tomó los cables de alta tensión que alimentaban el aire acondicionado industrial y los arrastró hacia el panel de datos principal. La mujer del abrigo se lanzó sobre ella una última vez, con los dedos extendidos hacia los ojos de Valeria. En el último segundo, Valeria hundió los cables de alta tensión directamente en el corazón de la consola central. El arco eléctrico fue cegador. Un relámpago azul recorrió toda la habitación, recorriendo los cables, los servidores y el cuerpo de la mujer sin rostro. La entidad soltó un alarido de frecuencia ultra alta que hizo estallar todos los cristales del sótano. El cuerpo de la mujer se deshizo en una nube de ceniza digital y humo negro. Dana cayó al suelo, liberada de los cables. Valeria se desplomó a su lado, sintiendo que el dolor en su rostro cesaba. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo del agua de los extintores automáticos que se habían activado por el calor. Horas después, cuando la policía y los servicios de emergencia llegaron, las dos chicas estaban sentadas en la acera, envueltas en mantas térmicas.
El edificio de administración estaba en ruinas por dentro, pero ellas estaban vivas. Valeria se sentía victoriosa. Había destruido el origen del virus. Lo logramos, Valeria, dijo Dana, cuya cara había vuelto a la normalidad, aunque se veía pálida y asustada. Se acabó. Valeria soltó un suspiro de alivio que le devolvió el alma al cuerpo. Ayudó a su amiga a levantarse y ambas caminaron hacia la salida, apoyándose la una en la otra. Al salir a la superficie, el aire fresco de la madrugada les llenó los pulmones. El campus estaba en completo silencio. Se detuvieron frente a una de las grandes puertas de cristal del vestíbulo para tomar aire. «Mira», dijo Valeria, señalando su propio reflejo en el cristal. «Somos nosotros otra vez. Nada de filtros, nada de sombras. Solo nosotras». Dana sonrió y se acercó al cristal para arreglarse el cabello desordenado. Pero, de repente, la sonrisa de Dana se congeló. Su mano, que estaba a punto de tocarse la frente, se detuvo en el aire. «Valeria», susurró Dana con un hilo de voz. «¿Por qué no nos movemos en el reflejo?» Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Miró también su reflejo en el cristal. Entonces, las dos amigas fueron succionadas violentamente hacia adentro del cristal. Una vez dentro, las dos golpearon el vidrio desesperadamente, intentando salir. Pero todo fue en vano. Entonces ocurrió lo imposible. Las versiones del otro lado se acomodaron el cabello con calma, se miraron entre ellas, sonrieron y, lentamente, se dieron la mano y se retiraron del lugar. Ante la impotente mirada de ambas chicas, Valeria y Dana, arrapadas, comprendieron la verdad demasiado tarde. Visas las había actualizado en el mundo real.